Bienvenidos chicos a la clase de infectología sobre sepsis y shock séptico. Vamos a ver las últimas actualizaciones de este síndrome multiorgánico, muy difícil de definir. La guía que vamos a utilizar como bibliografía es la SSC 2021 para sepsis y shock séptico de la Sociedad de Medicina Intensiva, ¿ok? Americana y europea. Un poco de historia. La sepsis se definió en términos primitivos, entre comillas, en 1992, cuando la Sociedad de Medicina Crítica, de Cuidados de Medicina Crítica, formuló con el colegio, ok, americano de médicos de tórax y pulmones, ok, la sepsis uno, donde definieron, ya chicos, que el SIRS, que vamos a ver cuáles son los criterios, más clínica de infección, era un diagnóstico probable de sepsis, ¿ok? Ahí también introdujeron muchos términos como hipotensión inducida por sepsis, sepsis severa, shock séptico, síndrome de disfunción de múltiples órganos que actualmente están en desuso, ¿ok? Luego, en el 2004, ya, siguieron los mismos términos, siguieron definiendo que una SIRS más una infección era igual a sepsis, ¿ok? Solamente que se empezó a añadir otros parámetros para evaluar, ¿ok? La perfusión tisular, un ejemplo. Eso se conoció como sepsis 2. Luego pasaron más de 10 años, desde el 2004, y surgió sepsis 3, ¿ok? Donde sepsis 3 cambia todo lo que hemos visto en los últimos 20 años sobre sepsis, ¿ok? ¿Qué te dice sepsis 3? Te dice que la definición de sepsis como una fórmula de SIRS más una infección tenía una baja especificidad, porque el SIRS se puede dar en múltiples enfermedades no infecciosas, ¿ok? Y que también el término sepsis severa, el término hipotensión inducida por sepsis y el término síndrome de disfunción de órganos múltiples tenían una limitada sensibilidad y baja especificidad, y planteaban que solamente se denomine sepsis y shock séptico a esos dos problemas, en donde sepsis es una disfunción multiorgánica causada por una respuesta desregulada del paciente ante un foco infeccioso. Entonces, solamente hay nuevas definiciones en sí, eliminan definiciones, solamente se queda sepsis y shock séptico hasta la actualidad. Lo otro es que te dicen, el SIS ya no lo utilices, ya no lo utilices. Utiliza el SOFA y el QSOFA, que son las únicas herramientas en ese momento hacia adelante para la detección de sepsis. Y se utilizó durante muchos años, bueno, 2016, 17, 18, 19, 20, ¿ok? Hasta la actualidad se sigue utilizando el SOFA y el QSOFA, ¿ok? Pero vamos a ver qué nos dice esta última guía 2021 sobre estas definiciones, ¿ok? Hemos entrado en un poco de historia para que sepan cómo ha ido cambiando las definiciones de sepsis. Entonces, actualmente la sepsis, según la guía 2021, se sigue utilizando la definición de la 2016, que la sepsis es una disfunción multiorgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del paciente, o sea, del huésped, hacia el foco infeccioso. Recuerden que la sepsis y el shock séptico son emergencias médicas, ¿ok? ¿Cuáles son los agentes etiológicos clásicos de la sepsis que lo van a encontrar en todos los libros? Tenemos bacterias gram positivas y gram negativas. Clásicamente, a nivel teórico, te decían que el 80% de la sepsis era causada por gram positivas. Entre ellas, Streptococcus pneumoniae, ya que el foco neumónico era la principal causa, ¿ok? Y sigue siendo la principal causa, el foco neumónico,
de originarme sepsis. Y ahí tenemos Streptococcus pneumoniae. A nivel de foco epidérmico, de foco de piel y partes blandas, tenemos al Streptococcus piógeno y el Staphylococcus aureus. En gram negativas, un ejemplo en el foco urinario, foco gastrointestinal, tenemos E. coli, Bacteroides fragilis, Enterobacter, Proteus, ¿ok? Acinetobacter en foco neumónico, Klebsiella en foco neumónico, Pseudomonas aeruginosa en foco neumónico. Pero además, recordar, chicos, que no solamente las bacterias me pueden producir sepsis, ¿ok? Además, los virus, ¿sí? Y últimamente, el virus que nos ha desarrollado sepsis ha sido el de la pandemia COVID-19, el SARS-CoV-2. Ese virus ha desarrollado sepsis. Esa famosa, entre comillas, tormenta de citocinas es la fisiopatología de la sepsis, ¿ok? Que también tenemos como agentes etiológicos virales de sepsis el virus de la influencia de tipo A en la pandemia del 2008, 2019, perdón, 2009, ¿ok? El virus de la hepatitis, en hongos, Candida albicans, uno de los hongos más asociados a sepsis y el menos identificado en los pacientes, porque muchos dejan de lado a los hongos, ¿ya? Pero en esta clase nos vamos a enfocar en bacterias, porque son la causa más común. Recordar que en agentes etiológicos intrahospitalarios, nunca te olvides la sigla escape, ¿ok? Esa sigla escape me puede infectar cualquier órgano, principalmente intestino, vías urinarias, piel y partes blandas, y obviamente pulmones. Y eso a nivel intrahospitalario, ¿ok? ¿Cuáles son las siglas escape? La E de Escherichia coli, ¿ok? Que comúnmente se encuentra en la microbiota, infecta a nivel gastrointestinal, puede infectar vías urinarias y hasta pulmones, ¿ok? Entonces, recordar, estafilococo, tenemos al aureus, que me infecta piel, también me puede infectar pulmones, ¿ok? Tenemos a Klebsiella pneumoniae, normalmente se localiza a nivel gastrointestinal, pero me puede infectar pulmones y riñones, o sea, una ITU. Tenemos también a Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii se encuentra en la microbiota normal, pero también se puede encontrar, y últimamente es el más asociado a neumonía intrahospitalaria en el Perú, ¿ok? Acinetobacter baumannii, que infecta, puede infectarme piel, pulmones y vías urinarias. Pseudomonas aeruginosa se encuentra también en la microbiota de piel a nivel gastrointestinal y hasta a nivel intrahospitalario, como hemos dicho, ¿ok? ¿Qué me puede infectar? La Pseudomonas aeruginosa me puede infectar piel, pulmones y hasta vías urinarias. Y luego tenemos a Enterococcus, fecalis y faecium, ¿ok? Igual, se localiza a nivel gastrointestinal este enterococo e infecta principalmente vías urinarias. Recordar siempre la sigla BLE. Estas bacterias que estamos viendo tienen a nivel intrahospitalario la ventaja, ¿sí? De tener una beta-lactamasa de espectro extendido. Ya chicos, una beta-lactamasa de espectro extendido. Este tipo de BLE, ya chicos, va a tener resistencia a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y recuerden que estos a nivel extrahospitalario son muy sensibles a las cefalosporinas. ¿A qué ejemplo de cefalosporinas tenemos? Un ejemplo, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, que son los más usados en relación a cefalosporinas. Entonces, un BLE es una resistencia a esas cuatro generaciones de cefalosporinas. ¿A qué es sensible comúnmente un BLE? Es sensible, ¿ok? Es sensible a carbapenémicos, ¿ya? A carbapenémicos. ¿Ya, chicos? Entonces, muy comúnmente utilizamos carbapenémicos para estos agentes citológicos de escape a nivel intrahospitalario, porque muchos salen como BLE en los cultivos con antibiograma. En los focos infecciosos, según el Mandel, tenemos al foco pulmonar como la localización de la infección más frecuente. ¿Ok? El pulmón y el abdomen son los focos sépticos más frecuentes.
Luego sigue las vías urinarias, la piel y tejidos blandos. Y un ejemplo también, el, la sepsis asociado a catéter intravenoso. ¿Ya? Eso también es una infección intrahospitalaria. A nivel fisiopatológico, nada más puntos claves. Va a existir un foco infeccioso. Este foco infeccioso va a desencadenar una respuesta desregulada del paciente. El paciente no va a poder adaptarse a ese foco infeccioso y lo que hace es que no maneja los mediadores inflamatorios de manera local, que se mantengan ahí, sino esos mediadores inflamatorios como interleucina 1, TNF-alfa, ¿ok? Interleucina 6, interleucina 8, etcétera, no se queden solamente en el pulmón, como en el foco neumónico, un ejemplo, sino que se expandan y se haga una tormenta de citocinas en todo el cuerpo. Entonces, ¿esto qué produce? Produce inflamación en múltiples órganos, no solamente en el pulmoncito donde debía de quedarse. Entonces, esa respuesta desregulada del huésped genera inflamación en múltiples órganos. ¿Ok? ¿Qué produce? Si un pulmón, solamente su base del pulmón derecho estaba con neumonía, y de repente todo el pulmón se inflama, ¿sí? Se conoce como síndrome de dificultad respiratoria aguda, muy común en la sepsis. ¿Ok? ¿Qué más? Los riñones, por la hipotensión o hasta por el shock, ¿sí? Producido por la vasodilatación de los mediadores inflamatorios en la sepsis, ya chicos, genera una lesión aguda de riñón, de tipo prerrenal. ¿Ok? En el cerebro, una encefalopatía séptica por la vasodilatación, por el edema cerebral de tipo vasogénico, genera una encefalopatía séptica en donde va a haber un trastorno de conciencia. En la médula ósea, ¿sí? Va a haber una disminución en la sensibilidad a la eritropoyetina. ¿Por qué? Porque la interleucina, perdón, el factor de necrosis tumoral alfa hace una resistencia a la eritropoyetina. Entonces, se puede asociar una sepsis con una anemia aguda, ¿sí? Entonces, recordar que la sepsis es una respuesta desregulada con múltiples mediadores inflamatorios en todo el cuerpo, pero también antiinflamatorios, y es por eso que puede haber en la sepsis inmunosupresión. Una evaluación rápida tiene que ser en 1 a 3 horas, ¿sí? Actualmente te dicen de 1 a 3 horas. Ya siempre saber qué enfermedades no infecciosas pueden simular una sepsis: quemaduras, traumatismos, insuficiencia suprarrenal, pancreatitis aguda, infarto agudo de miocardio, taponamiento cardíaco. Un ejemplo, ¿ok? Lo otro, saber evaluarla de manera rápida, clínicamente, la respiración, ¿sí? Viene el paciente por emergencia, evalúa respiración. Frecuencia, signos vitales principalmente, chicos. Presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ¿ok? Lo otro, signo de dificultad respiratoria, aleteo nasal, tirajes supraclaviculares y subcostales, más que todo en adultos. Y lo otro, la saturación, que esté menos de 93 hasta menos de 90, que ya se considera insuficiencia respiratoria. ¿Qué más? En piel, llenado capilar, mayor de 2 segundos. Una piel fría, pálida, hasta moteada, o hasta cianosis periférica por la baja perfusión. ¿Qué más? El volumen urinario. Preguntarle si está orinando en las últimas horas o hasta en el último día. Si no ha orinado nada, tenemos una oliguria. ¿Ok? Neurológicamente, el estado de conciencia, chicos. Evaluar la escala de Comey-Glasgow, ¿sí? La temperatura, puede haber fiebre o puede haber hipotermia en los pacientes con sepsis. Signos más específicos según el foco. En el foco neumónico, más que todo en la anamnesis, el paciente viene con dificultad respiratoria, con tos, con expectoración purulenta. Un ejemplo. En el foco abdominal, dolor abdominal, náuseas, vómitos, deposiciones líquidas. En el foco urinario, disuria, dolor al orinar, colaquiuria, ¿sí? Tenemos vesical, hasta dolor lumbar. En el foco cutáneo, el dolor, obviamente hay enrojecimiento, eritema, aumento de volumen, calor en ese foco o esa zona de piel, ¿ok? En el foco neurológico, cefalea, náuseas, vómitos con alteración de estado de conciencia. En signos específicos, foco neumónico, escuchar crepitantes. En el foco abdominal, puntos dolorosos, como un ejemplo en la apendicitis aguda, un punto de McBurney, ¿ya? En el foco urinario,
puño, percusión lumbar positivo, el más común. En el foco cutáneo, observar eritema, edema y dolor en la zona afectada de la infección de piel. Y a nivel neurológico, signos meningios, rigidez de nuca, signo de Kernig, signo de Brudzinski. ¿Ok? Luego de haber enfocado cuál es el foco, porque necesito identificar el foco, ya, esto es a nivel clínico, chicos. Luego a nivel paraclínico, siempre vamos a solicitar procalcitonina, proteína C reactiva, un hemocultivo antes de administrar antibióticos, un hemograma completo, automatizado y con recuento manual de plaquetas. ¿Ok? ¿Qué más? Paciente viene a emergencia, tengo que saber cómo está su lactato. ¿Qué le saco? De manera rápida sé lactato? Con un análisis de gas arteriales. Le hago una gasometría, le saco una muestra de arterial y me voy a laboratorio, dejo la muestra y en unos 15 a 20 minutos y está mi AGA de manera rápida para ver el pH, para ver estándares de oxigenación, para ver electrolitos, para ver lactato, para ver glucosa, para ver creatinina, urea, bicarbonato. ¿Ok? Entonces, en emergencia es muy importante un AGA. ¿Qué más? Solicitamos perfil de coagulación para ver cómo está, si es que existe alguna alteración en esa. Luego también glucosa sérica. Puede ser con un hemoglucotés, o sea, con una tira reactiva de glucosa en un glucotés, o sacar de manera sérica la glucosa para ver cómo está, porque en la sepsis vamos a ver que existen estándares para manejar glucosas, ¿sí? ¿Qué más? Pedir creatinina, urea, sérica, aparte de que salga en el AGA. También perfil hepático completo para ver si es que no existe una insuficiencia hepática, porque también la sepsis me puede dar insuficiencia hepática, chicos. ¿Qué más? Y según el foco, ¿no? Si yo sospecho que es algo respiratorio, que lo más común, ¿sí? Por eso siempre en un paciente séptico, lo más común como protocolo es pedirle una radiografía de tórax, ¿sí? Una radiografía de tórax, ¿ya? Aunque tenga clínica abdominal, en emergencia siempre solicitamos de manera protocolizada radiografía de tórax. En foco abdominal, su ecografía, un ejemplo, es lo más rápido, tomografía si está estable, ¿ya? Recuerden también sacar hemocultivo, que eso es en todos los pacientes sépticos. Cualquier foco, hemocultivo, porque recuerden que la bacteria tiene que estar en la sangrecita comúnmente para realizarme una sepsis también. En el foco urinario, examen de orina completo, ¿sí? Y su urocultivo. En el foco cutáneo, si es que existe alguna secreción, cultivarla. Y en el foco neurológico, función lumbar con estudio de líquido cefalorraquídeo y hasta una tomografía axial computarizada, una tomografía cerebral, ¿ok? Sin contraste. Ya, chicos. Entonces, entramos un poco a qué nos dice para detectar de manera temprana la disfunción orgánica de la sepsis 2021. Sepsis 3, recuerden que te decía en el principio que el Q-SOFA y SOFA eran herramientas únicas de detección para sepsis. Eliminen SIRS, eliminen otras puntajes o scores para sepsis. Pero ¿qué te dice la SC 2021? Te dice que dada la poca sensibilidad que se ha visto en los últimos estudios para el Q-SOFA, más que todo, el Q-SOFA, emitió una fuerte recomendación en contra del uso como herramienta única para detección de disfunción orgánica. Entonces, vuelve a recomendar que además de utilizar el Q-SOFA, utilices otros scores, ¿ok? El SOFA completo, el SIRS, el NEWS, el MUSE, ¿ok? No solamente te bases en el SOFA y Q-SOFA para detectar sepsis, ¿ya chicos? Entonces, ustedes pueden utilizar el SIRS, el SOFA, el Q-SOFA, el NEWS, el MUSE, y todos juntarlos para poder sustentar que mi paciente tiene una probable sepsis, ¿ok? Hasta que salgan los cultivos positivos, ¿ya? Recordaron. Luego tenemos acá criterios, ¿no? Tenemos el SIRS. ¿El SIRS qué es? Dos o más de los siguientes criterios. Fiebre mayor de 38, hipotermia o temperatura menor de 36, más que todo. Hipotermia menor de 35, recuerden. Una frecuencia cardíaca mayor de 90, una frecuencia respiratoria menor de 20, ¿sí?
¿Qué más? También te añadía, perdón, un hemograma. Leucocitos mayor de 12.000, leucocitosis, o leucopenia menor de 4.000. Y hasta desviación a la izquierda, o sea, más del 10% de abastonados. Entonces, ¿qué te decían de sepsis? Que si tú tenías una fuente identificable de infección, como síntomas infecciosos urinarios, abdominales, neumónicos, de piel y partes blandas, neurológicamente hablando, también, eh, más estos criterios de CIRS, tú decías, ok, mi paciente tiene una sepsis, ¿ya? Entonces, eso lo puedes utilizar. Actualmente se utiliza según las recomendaciones actuales. Pero también, aparte, tenemos el MUSE, que también tenemos esos mismos parámetros: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y estado de conciencia. ¿Ok? Y hasta te pueden mencionar de manera más matemática el gasto urinario, flujo urinario o diuresis, también llamado. Entonces, tú, dependiendo del puntaje que salgas, y si te sale mayor de 4 y tienes signos de infección, es una probable sepsis y se maneja según lo que vamos a ver. Ok, es con el MUSE. Luego tenemos el NEWS. El NEWS, igual, tenemos frecuencia respiratoria, saturación con o sin oxigenoterapia, ¿sí? Presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia y temperatura. ¿Ya, chicos? Entonces, dependiendo de la puntuación, si teníamos, ¿qué te dice la guía? Se debe solicitar exámenes auxiliares de sepsis en todos los pacientes con NUPS mayor de 3 y con signos de infección. Y si es que sale alterado, hay que empezar a manejarlo. ¿Ok? Entonces, recordar, la guía te dice que el news es más preciso que el QSOFA y hasta el SIRS. Entonces, puede que en los últimos, perdón, puede que en los siguientes años el news tome más poder y empiece a utilizarse como score de primera línea, entre comillas, para sepsis. Luego tenemos el QSOFA y el SOFA, ¿sí? El QSOFA, chicos, recuerden tres parámetros: frecuencia respiratoria menor de 22, una escala de Glasgow menor de 15 puntos, una presión sistólica menor de 100. ¿Ok? Si tú tienes eso y tienes clínica de infección, ya hay que solicitar exámenes: creatinina, bilirrubinas, plaquetas, AGA, ¿sí? Y eso va a complementar, ¿qué cosa? Tu SOFA, ¿sí? Tu evaluación secuencial de insuficiencia orgánica. Y si el SOFA tenía mayor o igual a 2 puntos, diagnosticaba sepsis, ¿ok? Diagnosticaba sepsis, chicos, ¿ya? Esta es la escala o score SOFA, ¿sí? Ahí están los parámetros para que ustedes lo lean. Y que hay que pedir siempre en sepsis probable. ¿Qué pasa si ya vamos a entrar a eso, ¿no? Tú vas a manejar con fluidos la sepsis en primera línea. Y si a pesar de los fluidos empiezas a utilizar vasopresores, ¿sí? Ya empiezas a utilizar vasopresores con fluidos. Y a pesar de eso, tú mantienes una presión arterial media mayor de 65, se conoce como shock séptico. O sea, mi paciente está recibiendo fluidos y vasopresores, ¿ok? De manera continua. Si tú bajas la dosis de vasopresores o bajas los fluidos y la presión cae, ok, no tengo que bajarlo, tengo que mantenerlo ahí para que la presión se establezca y sea mayor de una PAM mayor de 65. Eso de ahí se conoce como shock séptico. Desde ahí defines shock séptico, ¿ok? Entonces, que a pesar de los fluidos y a pesar de los vasopresores, tu PAM necesita de esos dos para hacer más de 65, shock séptico. ¿Ok? Recuerden que la PAM se saca con esta fórmula que está encerrada. ¿Sí? Presión arterial distólica más el tercio entre la diferencia de la sistólica con la diastólica. ¿Ok? Solamente reemplazar datos y te sale la PAM. O hasta puedes utilizar tu celular. ¿Sí? Ahí se encuentra también aplicaciones para sacar la PAM de manera más rápida si estás en emergencias. Ok, también, chicos, otra definición de shock séptico es que el lactato sea mayor de 2 milimoles por litro, ¿sí? Mayor de 2 milimoles por litro. ¿Eso es donde se encuentra? En el AGA. Ya, otros marcadores biológicos que te pueden ayudar está el recuento total de neutrófilos con sus abastonados, el índice de neutrófilos linfocitos, ¿sí? Muy utilizado en las tesis, la proteína C reactiva, ¿sí? Valores, ¿qué te dice la guía? Valores mayor de 200 miligramos por decilitro, perdón, por litro,
refiere a una infección grave y un pronóstico malo. Yo he visto en pacientes con sepsis valores de PCR mayor de 300. ¿Ok? ¿Qué más? La procalcitonina, ya chicos, también indica una respuesta grave de infección y su valor más, entre comillas, de mayor importancia es mayor de 10 nanogramos por mililitro. Eso indica una inflamación y si que se asocia con una infección, una respuesta grave a la infección. Entonces, acá hay que utilizar PCR y procalcitonina siempre solitario en un paciente con sepsis. ¿Ok? No me indica cuándo iniciar tratamiento. O sea, si tengo un PCR alto y una procalcitonina, no vamos a iniciar tratamiento de manera inmediata, sino me indica cómo es la evolución del paciente. Si me sirve, punto importante, si me sirve, si es que la PCR y la procalcitonina empiezan a bajar luego de la antibiótico-terapia que empecé, ¿eso qué quiere decir? Que hay una buena respuesta hacia los antibióticos. Entonces, también no olvidarse, tenemos 5 pasos que deben de hacer en las primeras 3 horas. ¿Ok? Comúnmente se ha enfocado más a la primera hora. Primer paso, viene el paciente, sacarle un AGA para medir el nivel de lactato en sangre. ¿Ok? Punto importante. Dos, sacarle una muestra para hemocultivo antes de iniciar antibióticos. No te olvides. ¿Ok? Tres, administrar antibióticos de amplio espectro que sean activos contra el organismo causal probable según la clínica, ¿ok? Según la epidemiología también, ¿ok? Y según si es extra o intrahospitalario. Cuatro, comenzar a manejar fluidos, ¿ok? Hacerle una vía intravenosa con catéteres número 18 o 16 para alto flujo, ¿sí? O llamados también ABOCAT. Y empezamos la reanimación del paciente. ¿Sí? Se administra 30 mililitros por kilogramo de cristaloides. ¿Ok? 5. Si a pesar, chicos, de la fluidoterapia o de los retos de fluidos, ¿ok? El paciente persiste hipotenso a pesar de estos retos de fluidos, administrar vasopresores. Nada más. Eso es en la primera hora lo que tú tienes que hacer en emergencia para estabilizar al paciente. Vamos a empezar con el manejo cardiocirculatorio con fluidos. ¿Ok? ¿Qué te dice la guía? Te dice que para pacientes adultos con sepsis, recuerden que todo esto estamos hablando de adultos. ¿Ok? Es muy diferente para sepsis pediátrica, sepsis neonatal. En adultos con sepsis y shock séptico, nosotros recomendamos el uso de cristaloides como primera línea de resucitación como líquido. ¿Ok? Recordar. Entonces nos preguntamos, ¿qué utilizo de cristaloides? ¿Soluciones balanceadas o cloruro de sodio al 0,9% en el Perú? Y en todas las emergencias que vamos a ver o vamos a estar, tenemos solamente cloruro de sodio al 0,9%. Pero hay que saber cuál es el efecto adverso del cloruro de sodio al 0% cuando le metes de manera mucho volumen. Uno, acidosis metabólica hiperclorémica. Es un efecto adverso. Dos, puede hacer injuria renal aguda por la vasoconstricción renal que produce esa carga de cloruro de sodio. ¿Ok? Entonces, ya chicos, se formuló o se recomendaba que las soluciones balanceadas podrían reducir la incidencia de acidosis hiperclorémica en pacientes sépticos, ¿ok? Que utilizaban cloruro de sodio al 0,9%. Entonces, en sepsis se puede utilizar cloruro de sodio al 0,9% o lactato Ringer, ¿ok? O lactato Ringer. Lo más recomendado, chicos, es lactato Ringer. ¿Por qué? Porque miren, tiene la misma concentración de sodio aproximadamente que a pesar del hipersodio que le estás dando en la solución al 0,9%, porque el plasma solamente es esos valores. ¿Ok? ¿Qué más? El cloruro no tiene potasio.
En cambio, el ringer lactato sí. El cloruro de sodio no tiene calcio. El ringer lactato sí. ¿Ok? Lo malo es que contiene lactato, el ringer lactato, chicos. ¿Ya? ¿Cuáles son las soluciones balanceadas? Tenemos Plasmalite, Ionolite y Lonosteril. Estas soluciones balanceadas son las que más se aproximan a concentraciones de electrolitos, ¿ok? Y derivados del plasma, ¿ya? Como Plasmalite. Un ejemplo, sodio 140, ¿no? Aproximadamente en promedio del plasma. 5 de potasio, 98 de cloro. No tiene calcio, no tiene bicarbonato, no tiene lactato, ¿ok? Pero ¿qué te dice la guía? La calidad de evidencia es baja y se considera una recomendación débil. O sea, si quieres, puedes administrarle soluciones balanceadas, pero no es una recomendación de primera línea. De primera línea sigue siendo de actualidad utilizar ring de lactato o solución salina 0,9%. ¿Ok? Recuerden que las soluciones balanceadas son las que tienen una restricción de cloruro, ya que el cloruro de sodio tiene mucho más sodio y cloro que las otras soluciones que hemos visto o estamos viendo. ¿Ok? Entonces, vamos a reanimar de manera inicial con fluidos, ¿ya? Recuerden utilizar un cristalóide intravenoso a un mínimo de 30 mililitros por kilogramo durante las 3 primeras horas de reanimación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar si el paciente responde a los fluidos? Para evitar si es que bajamos la dosis o es insuficiente y subimos y administramos más líquidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dice? Clásicamente uno decía, ok, voy a evaluar medidas como frecuencia cardíaca, presión venosa central, presión arterial sistólica, saturación de oxígeno, para ver si es que el paciente responde a los fluidos, ¿no? Pero actualmente no se recomiendan esas medidas estáticas. Se van a recomendar medidas dinámicas con una monitorización hemodinámica avanzada. ¿Cómo cuál? La elevación pasiva de las piernas, ¿sí? Si es que existe eso y el paciente ha sido iniciado con fluidos y existe un aumento del gasto cardíaco tras elevar de manera pasiva las piernas, más del 10%, se reconoce que existe una respuesta adecuada al líquido. ¿Qué más? La variabilidad de la presión de pulso, más del 10 al 15%, punto de corte mayor de 12. ¿Ok? Recordar, nunca se olviden, en cuidados intensivos. La mejor variable dinámica para evaluar una respuesta adecuada a líquidos es la variación de presión de pulso, la BPP, ¿ok? Porque nosotros administramos líquidos y se recomienda evaluar de manera dinámica la BPP, un ejemplo, la elevación de pasiva de piernas. También puede haber la prueba de oclusión ventilatoria, la variabilidad de volumen sistólico, que obviamente son ya medidas que si tocamos a fondo es todo un mundo de cuidados intensivos. Entonces nada más saber que se pueden utilizar esos para evaluar la respuesta al líquido. ¿Qué más? ¿Ok? Habíamos dicho que la variación de presión de pulso es la mejor variable dinámica. ¿Ya, chicos? Cuando un paciente responde a fluidos, cuando tiene más del 12% de variable de presión de pulso. ¿Qué más, chicos? Hay que enfocarse de manera 3. Triple enfoque de evaluación de perfusión de órganos, por examen físico, por biomarcadores y objetivos terapéuticos. ¿Ya? ¿Cómo también hacemos cómo identificamos una respuesta adecuada al líquido? Uno, nivel de lactato se va reduciendo. Dos, extremidades con adecuada temperatura. Ya no hay moteo en la piel. Hay un tiempo de llenado capilar menor de 2 segundos. Y otros signos como la piel fría y moteada, chau, ¿no? Siempre hay que ver esa ventana. Tres, ver la origuria. Cuatro, hipotensión, hiperlactemia y alteración del estado mental. ¿Eso qué quiere decir? Que con los fluidos se empieza a recuperar la perfusión a esos tejidos y el paciente sí está respondiendo al fluido que le estoy dando.
¿ok? Entonces, chicos, si a pesar de los fluidos, nosotros necesitamos utilizar vasopresores, ¿ya? Porque la presión está cayendo, la PAM está cayendo. Entonces, se recomienda, según la guía, utilizar la norepinefrina como vasopresor de primera línea, ¿ok? Perdón, norepinefrina como vasopresor de primera línea. Ya, en sepsis, la norepinefrina es la más recomendada actualmente, ¿ok? Entonces, esto aquí está en la guía, ¿ya, chicos? Y lo que vamos a hacer es convertirla en una tablita más pedagógica, ¿ya? Entonces, utilizamos norepinefrina como vasopresor de primera línea para pacientes con shock séptico. El objetivo terapéutico es mantener una PAM mayor de 65, ¿ya? Si no tenemos un catéter venoso central en el paciente, se puede utilizar, sí, se recomienda, se puede recomendar, perdón, se recomienda utilizar el vasopresor desde acceso intravenoso periférico, ¿ya? Recordar, si a pesar de utilizar norepinefrina y líquidos, la PAM no logra ser mayor de 65, considerar adicionar otro vasopresor, o sea, no cambiarlo, sino adicionamos vasopresores, ¿ok? Recordar que si existe un shock séptico y además un shock cardiogénico juntos, y eso se ve con un ecocardiograma, ¿ya? Utilizamos dobutamina, ¿sí? Adicionamos dobutamina, ¿ok? Recuerden la norepinefrina, la primera línea, la dosis de 0,01 hasta 3,3 microgramos por kilogramo por minuto, ya porque es en continuo, ¿ok? Se recomienda utilizarlo obviamente por catéter venoso central, es lo más obvio, pero se puede considerar, si es que aún no tienes listo, administrarlo por vía periférica, ¿ya? Si la norepinefrina no está disponible, podemos utilizar epinefrina, ¿ok? O hasta dopamina. Pero comúnmente sí tenemos norepinefrina, ampollitas de 4 mililitros, ¿ok, chicos? Recordad, ¿qué más? Se puede utilizar o añadirse vasopresina si la PAM es inadecuada a pesar de las dosis bajas o moderadas de noripinefrina. ¿Ok? Y recuerden que en pacientes con shock séptico y shock cardiogénico eh, se puede utilizar dobutamina. ¿Ok? Entonces, esto es con respuesta a los vasopresores. ¿Ya? Recuerden, cuando iniciamos vasopresores, ¿no? Cuando obviamente la respuesta a los líquidos es inadecuada gracias a estas variables. Cuando estas variables obviamente salen mal, ¿sí? Decimos que existe una respuesta inadecuada a los líquidos e iniciamos vasopresores. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que tenemos un shock refractario, un shock séptico refractario a vasopresores? Entonces, a pesar de utilizar múltiples vasopresores, a pesar de utilizar líquidos, ¿ok? Se necesita más que todo una terapia de vasopresores continua, ¿no? Que no logra restaurar la estabilidad hemodinámica, se conoce como shock refractario. Esa definición es importante, ¿ok? Entonces, se sugiere, ¿ok? Se sugiere, no se recomienda de manera 100%, se sugiere utilizar hidrocortisona, ¿ok? La hidrocortisona viene en un polvo para solución de 100 miligramos en el Perú. ¿Qué te dice la dosis recomendada? 200 miligramos al día, ¿sí? O se puede administrar como 50 miligramos por vía intravenosa cada 6 horas o en infusión continua esos 200 miligramos durante 24 horas, ¿ok? El mecanismo de acción del hidrocortisona en el shock séptico es que, obviamente, como es un corticosteroide, inhibe la respuesta inflamatoria, induce la retención de sodio y aumenta el volumen plasmático y aumenta la sensibilidad, y es lo más importante, la sensibilidad a agonistas alfa-adrenérgicos. ¿Y qué agonistas alfa-adrenérgicos estoy utilizando? Por eso te puse el mecanismo de acción aquí, noripinefrina, epinefrina, ¿ok? La hidrocortisona se ha descubierto que ayuda,
ya chicos, a potenciar a los vasopresores, ¿ok? Entonces, vamos a entrar al punto también muy importante que es con la antibioticoterapia, ya chicos. Entonces, estos dos puntos, el punto 2 y 14 de la guía en recomendaciones, ya, es esta tablita cuando iniciamos antibiótico-terapia. Entonces, si tenemos una sepsis posible, que es lo más común, siempre empezamos desde abajo, sepsis posible o sepsis probable, y el choque está ausente, empezamos con lo menos leve, ¿ya? Hay que hacer una evaluación rápida, esa evaluación rápida que hemos visto al principio, clínicamente y paraclínicamente, y descartar enfermedades no infecciosas que pueden simular sepsis, ¿ya? Vamos a tener unas 3 horas para identificar sepsis y, obviamente, administrar antibióticos. ¿Ok? A recordar eso. Lo otro, si tenemos una sepsis posible y el choque está presente, está hipotenso el paciente, ya hay que sacar hemocultivo siempre antes de administrar, recuerden, y administrar dentro de la primera hora de reconocimiento. ¿Ok? Lo otro, si tenemos una sepsis ya confirmada, con los scores, descartando enfermedad no infecciosa, sabiendo el foco infeccioso, ¿ok? Vamos a administrar los antibióticos de manera inmediata, idealmente dentro de la primera hora de reconocimiento, antes, si no, de sacar un hemocultivo, sea o no el choque esté presente o ausente, ¿ok? ¿Qué más te dice la guía? Muchas veces, sí, y eso más ocurre en neonatos, porque los neonatos no focalizan bien la clínica, sino es generalizada y es totalmente arbitraria la clínica. Entonces, ¿qué hacemos ahí? En neonatos es cuando sube la procalcitonina, cuando sube la PCR, se puede iniciar los antibióticos, ¿no? Pero acá en adultos no. En adultos con shock séptico o sepsis, sugerimos no usar la procalcitonina o la PCR para decidir iniciar antibióticos, ¿ok? Se basa más que todo en la evaluación clínica, ¿ya? Hay que basarse en la evaluación clínica, no guiarse de parámetros de proteínas de fase aguda, ¿no? ¿Ya, chicos? Pero sí se puede utilizar la procalcitonina, se puede utilizar la PCR más la evaluación clínica siempre para decidir cuándo suspender los antibióticos. Entonces, los antibióticos va a depender mucho de la clínica, de los factores de riesgo, del foco clínicamente identificable y de la epidemiología local. Foco neumónico, estreptococo pneumoniae, un ejemplo a nivel adquirido en la comunidad. Podemos utilizar ceftriaxona con ciprofloxacino, ceftriaxona más acitromicina para, obviamente, ceftriaxona mata estreptococo pneumoniae y acitromicina, que es un macrolído, mata micoplasma, clamidiofila, que son los atípicos. ¿Ok? En foco abdominal, ceftriaxona más metronidazol, un ejemplo para matar E. coli. El metronidazol mata Bacteroides fragilis porque es un anaerobio. En el foco urinario, su ceftriaxona más cipro o hasta ceftriaxona solita, ¿sí? Ceftriaxona sola. En cuando sean adquiridos en la comunidad, chicos. ¿Ok? Foco cutáneo, la oxacilina endovenosa también. O hasta ceftriaxona con clindamicina porque la clindamicina es un anaerobio que mata bacterias anaerobias, obviamente, de la piel. Entonces ahí ceftra con clinda también se puede combinar. ¿Ok? Lo más recomendable según la guía IDSA para infecciones de piel y partes blandas adquiridas en la comunidad. En foco neurológico tenemos ceftriaxona más ampicilina para neumonías. La duración depende, puede ser 5, 7 días, 14 días. No existe una buena recomendación sobre la duración, ya vamos a ver eso más adelante. ¿Qué pasa si son intrahospitalarios? Recuerden, tenemos a la escape, ¿sí? Escape y saber los BLE, ¿ya? En el foco neumónico, Acinetobacter como bacteria intrahospitalaria es la más común actualmente. Luego le sigue Pseudomonas, luego le sigue Klebsiella y E. coli. Y recuerden que estos comúnmente salen BLE, salen beta-lactamases de espectro extendido. Entonces hay que utilizar un ejemplo para Pseudomonas, Efepime, piperacillina, tazobactam, que son anticedomónicos muy usados en los hospitales del Perú. Y para BLE ya podemos utilizar meropenem o imipenem. ¿Ok? Porque recuerden que son sensibles a carbapenémicos.
¿ya? En foco abdominal también tenemos metronidazol, cefepime, piperacina, tazobactam, meropenem, ¿ok? Lo mismo en el foco urinario. Lo que cambia sí es en el foco cutáneo, donde el Staphylococcus aureus meticino resistente, si es que el paciente presenta factores de riesgo, para esto se puede utilizar ya de manera inmediata el uso de vancomicina, ¿ok? ¿Qué pacientes tienen esos factores de riesgo? Antibióticos intravenosos recientes, antecedentes de un estafilococo meticino resistente en el paciente, ya infecciones cutáneas recurrentes o heridas crónicas, la presencia de dispositivos invasivos como una prótesis, paciente en hemodiálisis, ¿ok? A ellos se le puede utilizar vancomicina, según la guía. ¿Ya, chicos? Lo otro es cómo iniciar los antibióticos, ¿no? Hay que reconocer cuáles son los factores de riesgo de organismos multiresistentes. Tenemos infección comprobada por microorganismos resistentes a antibióticos en el año anterior, prevalencia local de esos microorganismos eh, resistentes en el hospital, más que todo más del 20% son resistentes. Las bacterias en el hospital, más del 20% son resistentes a los antibióticos comunes. ¿Ya, chicos? Lo otro, que la infección sea intrahospitalaria. Y lo otro, que se haya utilizado antibióticos de amplio espectro en los últimos 90 días. Si el paciente tiene uno o más factores, la guía que te recomienda el uso de dos antimicrobianos con cobertura gram negativa. ¿Ya? Recordar. Si el paciente tiene ningún factor, ¿sí? Está en contra de utilizar dos antimicrobianos. ¿Ya, chicos? La duración, acá pueden ver de la guía diferentes estudios, ¿ok? Y más que todo estudios de revisión sistemática que son los top, top, top. Tenemos de neumonía, de bacteremia, de infecciones intraabdominales y hasta de tracto urinario. Entonces, no hay una diferencia, ¿sí? No hay diferencia entre la duración corta o prolongada en la sepsis. Comúnmente, como pueden ver, la duración más corta de la neumonía son 7 días. La duración más larga de la neumonía son 15 días o hasta 14 días. ¿Ok? En la bacteremia, ¿sí? 5 o 7 a 14 días, 5, 7, 10, 14, ¿no? Siempre es ese parámetro, chicos, 5, 7, 10, 14. Siempre en esos puntos hay que revisar cómo está la clínica, cómo está la PCR, la procalcitonina y otros parámetros inflamatorios, como hemograma, etcétera, para decidir si es que continúas o no. Y es dependiendo del criterio ya de ustedes. ¿Ok? Pero siempre ese punto de corte en los días. Revisar a los 5 días, a los 7, a los 10 y hasta los 14. ¿Ya, chicos? Pero comúnmente, como pueden ver, no sobrepasa hasta los 21 días de antibiótico-terapia, sino hasta los 14. En terapias adicionales tenemos el tratamiento de insuficiencia respiratoria. Siempre primero, cuando el paciente viene y presenta, lo saturamos. Vemos su frecuencia respiratoria, vemos su saturación de oxígeno. Si la saturación es menor de 90, hay que iniciar ya terapia de oxígeno convencional. ¿Ok? Siempre iniciamos, sí, con oxigenoterapia de bajo flujo, cánula nasal, sí, cánula binasal o hasta mascarilla simple facial. Esos son oxigenoterapias de bajo flujo. También tenemos oxigenoterapias de alto flujo, mascarilla con sistema Venturi o mascarilla con bolsa de reservorio no o reinhalatoria. El objetivo siempre es una saturación mayor de 94, ¿ok? Mayor de 94, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos también otros más, por así entre comillas, poderosos, ¿no? Que a pesar de utilizar oxigenoterapia convencional, la saturación sigue siendo menor de 93, ¿ok? O la frecuencia respiratoria sigue siendo entre 26 a 30, ¿ya? O el famoso PAFI, que se sale en el AGA también, el PAFI sale en el AGA, ¿ya? Sigue estando menor, sí, de 201 hasta de 300, con un FIO2 mayor de 40% ya, chicos. Hay que utilizar cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué te dice la guía en el punto 47? Nosotros recomendamos como guía el uso de cánula nasal de alto flujo en relación a la ventilación mecánica no invasiva. ¿Ok? Entonces, la cánula nasal de alto flujo es más recomendada que la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes que tienen las siguientes indicaciones. Pero siempre se comienza, recuerden, con terapias de oxígeno convencional. ¿Qué pasa si mi paciente, a pesar de esto, persiste la insuficiencia respiratoria o tiene un choque, requiere vasopresores?
¿ok? Que puede ser un criterio. Un PAFI menor de 100, una PECO2 mayor de 40, ¿sí? Una taquimia mayor de 30 respiraciones por minuto o hasta paciente en coma. Se le recomienda, ¿no? Ya una ventilación mecánica invasiva y traslado a UCI para intubarlo. Entonces, intubación más ventilación mecánica, ¿no? En los parámetros que te dice la guía para manejar esa ventilación mecánica, tenemos un volumen corriente otidal de 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. ¿Ya? Ahí está la fórmula de peso ideal. Esto de acá obviamente es una clase muy interesante de ventilación mecánica, ya que es muy aparte, ¿no? La presión de pico menor de 35, la presión de meseta menor de 30, la frecuencia respiratoria que sea el objetivo menor de 35, la FiO2 que sea menor de 60 y un PEP o una presión de final de expiración positiva mayor de 5 centímetros de agua. ¿Ok? Esos son los parámetros recomendados para manejar más que todo una insuficiencia respiratoria aguda grave, o sea, un síndrome de distrés respiratoria menor de 100 de PAFI. ¿Ok? Es en UCI, ya chicos. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Recuerden que habíamos dicho que existe una anemia asociada a la enfermedad crítica y eso se da en sepsis. Entonces hay que saber cuáles son los criterios para transfundir paquete globular. En sí, menor de 7 gramos por decilitro. ¿Ok? Eso en cualquier situación transfundimos. ¿Ya? Nunca se olviden. De ahí la tabla, tienen otros parámetros, pero nunca se olviden, paciente con sepsis y una anemia o hemoglobina de 6, de 5, de 4, transfundir paquete globular. ¿Ya? El objetivo es sacarlo a 8, ¿ok? O hasta 10, si es que se puede. ¿Ya? Porque un paquete globular solamente sube 1 a 1,5 gramos por decilitro de hemoglobina. ¿Ya, chicos? Y el hematocrito lo sube a 3%. ¿Qué más? Profilaxis de úlceras por estrés, ¿sí? Se sugiere que pacientes que tengan riesgo, ¿sí? Riesgo de desarrollar úlceras por estrés, ya que son pacientes críticamente enfermos como un paciente con sepsis o shock séptico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que el paciente tenga ventilación mecánica, ¿sí? Que tenga quemaduras extensas, que tengan politraumatismo y shock y sepsis, ¿no? O sea, estos pacientes, sí o sí, ¿no? Un paciente que se identifica sepsis y shock, ¿ya? ¿Sí? O sea, sí o sí, vamos a administrar, ¿ya? Omeprazol, 40 miligramos, endovenoso cada 24 horas. Más chicos, pacientes, sí, pacientes que están postrados, obviamente por la sepsis, inconscientes, ¿ok? Hay que administrarles, ¿ya? Enoxaparina sódica, 40 miligramos cada 24 horas por vía subcutánea, para así prevenir una trombosis venosa profunda. Esta dosis es dosis profiláctica, ¿ya, chicos? Es la dosis profiláctica. ¿Ya? Recuerden siempre las contraindicaciones de la enoxaparina, ¿ok? Más que todo esto, porque eso es muy común en la sepsis. El manejo de hiperglicemia. Para pacientes adultos con sepsis o shock séptico, recomendamos iniciar la terapia de insulina cuando sea mayor de 180. Ya nunca se olviden, paciente con sepsis, tú le sacas glucosa sérica y está en 200, en 300, y es diabético, ¿no? Que es un factor también de riesgo para sepsis. Hay que utilizar insulina, pero ¿qué insulina? Tenemos insulinas ya regulares, ¿sí? De acción corta. La insulina regular de acción corta, ¿sí? Es la que vamos a utilizar cuando el paciente tenga mayor de 180 miligramos por decilitro de glucosa. Aquí está un esquema, ¿sí? De cuántas unidades utilizar de insulina R, ¿no? La insulina regular. Se puede utilizar las dosis usuales o hasta muchos recomiendan utilizar de las dosis sensibles y vamos regulando y ajustando la glucosa, ¿no? Si es que el paciente no sigue teniendo una mayor de 180, seguir subiendo la dosis, pero comenzar con 4 unidades o hasta con 6.
¿ok? 4 a 6 unidades se comienza si es que tiene mayor de 180, ¿ya? Y obviamente hasta 220. Y luego lo pueden ver dependiendo la glucemia. Y esas son las dosis de unidades internacionales de glucosa, de insulina, perdón, R, ya chicos, R. No se olviden, regular. El manejo de falla renal aguda, más que todo hay que saber la definición de falla renal aguda, el aumento de creatinina, ¿sí? El volumen urinario, y para falla renal es más que todo anuria, de chicos, y que la creatinina sea 3 veces el valor basal, o sea, mayor de 4, se considera ya también falla renal aguda. Entonces, yo manejo esto, chicos, y además la falla renal aguda me puede dar una uremia, o sea, la urea puede estar en 200, 300 miligramos por decilitro, ¿ok? Y si la uremia tiene eso y presenta síndrome urémico, como encefalopatía urémica, náuseas, un ejemplo, o también hay trastornos electrolíticos como hipercalemia, ¿ok? O hipertensión secundaria a la falla renal, ya, o hasta una acidosis metabólica, ¿sí? O mejor dicho, le saca la tasa de filtración glomerular y sale menor de 10. Eso se indica hemodiálisis de emergencia en pacientes con falla renal aguda por sepsis, ¿ok? Y para terminar, tenemos la nutrición, ¿sí? Recordar en pacientes adultos con sepsis y shock séptico, hay que iniciar de manera temprana, dentro de las 72 horas, nutrición enteral. O sea, cuando viene el paciente le ponemos NPO, nada por vía oral hasta que se recupere de manera hemodinámica más que todo, ¿ok? Y recién ahí podemos iniciarle una sonda nasogástrica, ¿ya? Y alimentarlo de manera enteral al paciente dentro de las primeras 72 horas, si es que amerita, obviamente, y tiene intolerancia oral, ¿ya? Bueno, espero que les haya servido. Gracias por la visita a esta clase. Nos vemos en otra muy pronto.